Mi nombre es Valeria Méndez, y lo que estás por escuchar no es una simple historia, es un recuerdo que intento olvidar desde hace 5 años. A veces pienso que si lo cuento en voz alta, quizá pueda liberarme de lo que sexta esa noche, pero cada palabra, cada sonido, me devuelve a aquel callejón donde el miedo tenía olor a aceite quemado y carne podrida. Eran las 2 de la madrugada, había terminado mi turno en el hospital del centro. Trabajo como enfermera y como siempre, tomé el camino corto hacia mi apartamento, una ruta silenciosa que atravesaba el barrio de La Piedad. Ahí, entre calles húmedas y faroles titilantes, se alzaba un pequeño puesto de empanadas que, curiosamente, nunca cerraba, ni en días festivos, ni en tormentas, ni siquiera en apagones. El letrero decía: Empanadas Doña Lucha abierto toda la noche. Me intrigaba ver a la anciana que atendía, siempre con el mismo delantal gris, la misma sonrisa cansada, los mismos ojos hundidos que parecían no dormir jamás. Aquella noche, el hambre me pudo más que el miedo. Me acerqué, sin imaginar que ese sería el peor error de mi vida. Buenas noches, mija, me dijo con voz ronca. Hoy las empanadas están más calientes que nunca. Gracias. Solo una, por favor. Mientras preparaba la empanada, noté algo extraño. No había nadie más en la calle, pero detrás del puesto, se oía un murmullo, como si varias personas hablaran en voz baja. Desde un lugar muy estrecho, me asomé disimuladamente. Había sombras moviéndose detrás de la lona del puesto, aunque ahí no cabía nadie. ¿Tiene ayudantes, señora?, pregunté. Ayudantes, repitió con una sonrisa que me heló la sangre. Sí, hija, siempre me ayudan, aunque ya no estén aquí. La empanada olía extraño, no a carne, ni a pollo. Era un olor metálico, denso, que me recordaba demasiado al hospital. ¿Qué carne usa?, quise saber. Ella clavó sus ojos en mí, y por un segundo, el farol parpadeó. La que el hambre trae, mija, la que nadie reclama. No sé por qué no salí corriendo en ese momento, tal vez la curiosidad, o tal vez esa fuerza oscura que te empuja a mirar lo que no deberías. Tomé un bocado, y sentí algo crujir entre mis dientes. Era un fragmento diminuto de hueso. El sabor metálico se expandió en mi lengua, la náusea me subió a la garganta, y al mirar dentro de la empanada, vi algo que jamás podré olvidar, una uña humana, incrustada entre los trozos de carne. Dejé caer la empanada, temblando. ¿Qué era? ¿Qué es esto? Doña Lucha me miró sin sorpresa. Te advertí, hija, el hambre trae lo que el miedo deja. Me eché hacia atrás, pero tropecé con algo duro. Giré para mirar, y descubrí una pila de sacos de yute detrás del puesto. Algunos goteaban, uno de ellos se movía. Un sonido húmedo, débil, salió de dentro del costal. Era una voz humana. Ayúdame, susurró, por favor. Cuando retrocedí, la anciana ya no estaba detrás del mostrador. Estaba justo a mi lado. Su cara estaba más pálida, sus ojos hundidos parecían vacíos, y su piel tenía un tono cenizo, como si estuviera muerta desde hacía años. No todos merecen ser salvados, mija, dijo, y me tocó la mano. Tú también viniste por hambre. Su contacto fue helado, como tocar una losa de morgue. En ese momento, escuché una voz interior, como si alguien me hablara desde dentro de mi cabeza. No era mi pensamiento, era otra presencia. Decía: no mires atrás, Valeria. Si miras, te quedarás con ellos. Sentí como todo a mi alrededor se distorsionaba. El olor a carne desapareció y fue reemplazado por un hedor insoportable, como de cuerpos en descomposición. El callejón se volvió más estrecho, los muros parecían moverse, respirando, y de la oscuridad, manos negras comenzaron a salir, tratando de alcanzarme. Corrí, no sé cómo, pero logré salir del callejón. Cuando volví la vista atrás, el puesto ya no estaba, solo quedaba una pared vieja y sucia con un letrero medio roto que decía: aquí descansan los que tuvieron hambre. A la mañana siguiente fui con la policía. No me creyeron, buscaron en el callejón, y no había ningún puesto, ni sacos, ni rastros de aceite. Solo encontraron una placa de metal oxidada con letras borrosas,
Doña Lucha 1964 a 1979, una mujer que, según los registros, había sido asesinada hacía más de 40 años, por vender comida con carne humana. Desde esa noche, cada vez que paso por ese barrio, siento olor a empanadas aunque no haya nadie cocinando, y a veces, muy de madrugada, escucho esa voz que me susurra al oído: tú también tenías hambre, ¿verdad? Si sigues escuchando esto, no comas nada callejero esta noche. Quizás alguien te esté observando desde la sombra, esperando que tengas hambre. Máquina del miedo, donde el horror nunca se detiene. Dicen que cada ciudad tiene un mercado donde el tiempo se detiene, un lugar donde los precios cambian según lo que estés dispuesto a perder. Mi nombre es Camila Duarte, y cuando era estudiante de medicina, trabajé durante un tiempo en el mercado de San Bernardo, en el sur de la ciudad. No era un lugar bonito, era un laberinto de pasillos húmedos, con techos de lámina que goteaban y el sonido constante de cuchillos golpeando madera. Vendía hierbas medicinales para un viejo curandero, el don Efraín, quien me pagaba en efectivo y nunca hacía demasiadas preguntas. Pero lo que vi en esas madrugadas aún me persigue. Todo comenzó una noche de viernes. Eran casi las 3 de la mañana, cuando un olor metálico se filtró entre los puestos. No era el olor común del mercado, sino algo más espeso, dulce y nauseabundo a la vez. Vi a varios vendedores cerrar sus carpas con rapidez, murmurando entre sí: «Otra vez está aquí», susurró uno, el del carrito rojo. No entendí de qué hablaban hasta que lo vi. Un hombre vestido con un delantal blanco, empujando un carrito de metal oxidado con una lona roja encima. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Solo se oía el chirrido de las ruedas y el golpeteo rítmico de lo que llevaba dentro. Cuando pasó frente a mi puesto, el tiempo pareció detenerse. Su olor era insoportable, como carne guardada demasiado tiempo. Me miró con una sonrisa torcida y me dijo: «¿Buscas algo fresco, doctora?». No le respondí, pero esa palabra, doctora, me hizo temblar. Nunca le había dicho a nadie que estudiaba medicina. ¿Cómo lo sabía? A la mañana siguiente, cuando regresé, el mercado olía aún peor. Los perros callejeros se reunían cerca de la coladera central, y uno de los carniceros gritó al descubrir algo entre las cajas viejas: un corazón humano, aún tibio, envuelto en papel de carnicería. La policía vino, pero se fue rápido. No había cámaras, ni testigos, ni denuncias, solo rumores, y el eco del carrito chirriando en la oscuridad. Esa noche, don Efraín me pidió que cerrara temprano. «Camila, si lo escuchas, no mires, no lo mires», me dijo mientras guardaba sus hierbas. «Él no vende carne, él compra». Yo creí que el viejo deliraba, pero algo en su voz me hizo caso. Sin embargo, cuando me disponía a salir del mercado, escuché el sonido del carrito otra vez, el chirrido metálico, más cerca esta vez. No pude evitar mirar. El hombre estaba frente a mí, su delantal estaba empapado de sangre, tenía la piel grisácea, los ojos hundidos, y sostenía un corazón entre sus manos. «El tuyo late demasiado rápido», me dijo con una voz suave, casi paternal. «El miedo le da mejor sabor». Me quedé paralizada, no podía gritar, ni moverme. Él dejó caer el corazón en su carrito y sacó una libreta vieja. En ella, vi nombres escritos con tinta negra, y en la última línea, mi nombre. «¿Por qué está mi nombre ahí?», logré murmurar. «Porque todos los que curan deben pagar por lo que arrebatan», susurró, inclinándose sobre mí. «El equilibrio, niña, el equilibrio». Intenté correr, pero sentí una mano aferrarse a mi muñeca. Su tacto era helado, seco, como si estuviera hecho de cera. Cuando logré zafarme, salí corriendo sin mirar atrás. Escuché el carrito seguirme unos metros. Y luego, silencio. A la mañana siguiente, la policía acordonó el lugar. Don Efraín había sido hallado sin vida, con el pecho abierto. No había señales de lucha, solo un vacío perfecto donde debería estar su corazón. El mercado fue cerrado por problemas sanitarios, y yo nunca más volví. Pero una noche, semanas después, mientras caminaba por el centro,
vi algo que me detuvo el corazón: el carrito rojo, estacionado junto a una panadería abandonada. Sobre la lona, un papel con letras torcidas decía: entrega pendiente, Camila Duarte. Desde entonces, cada vez que escucho el chirrido de un carrito en la calle, siento un frío en el pecho. A veces incluso me parece oír su voz, como un eco lejano: ¿buscas algo fresco, doctora? Y aunque intento ignorarlo, hay noches en que me despierto con una sensación extraña, como si mi corazón latiera fuera de mi cuerpo. Si sigues escuchando esto, toca tu pecho, siente tu corazón. Si todavía late, agradece, porque hay quienes lo venderían por ti. Máquina del miedo donde el horror nunca se detiene. Mi nombre es Lucía, y hace 2 años trabajaba vendiendo dulces y globos cerca del Parque El Retiro. Cada fin de semana, los puestos callejeros llenaban la avenida con luces, risas y el sonido de los niños pidiendo juguetes. Era un lugar alegre, hasta que apareció él. Al principio, nadie le dio importancia: un niño de unos 8 años, delgado, con una gorra roja y una mirada demasiado seria para su edad. Montó su pequeño puesto junto al mío, con una mesa vieja llena de juguetes usados, muñecas rotas, carritos sin ruedas, peluches sucios. Tenía un cartel hecho a mano que decía: juguetes para niños que ya no están. Pensé que era una broma, pero nadie se atrevía a tocar los juguetes. Una tarde me acerqué, intentando ser amable. Hola, ¿de dónde sacaste todos estos?, le pregunté. El niño levantó la vista lentamente. No son míos, ellos me los dejan cuando se van. ¿Quiénes?, dije, sonriendo nerviosa. Los que no regresan del parque. Desde ese día, comencé a notar cosas extrañas. Cada vez que un niño desaparecía en el parque, y sí, eso ocurría más seguido de lo que imaginan, un nuevo juguete aparecía en su mesa, sin falta: una muñeca, un carrito, una pelota, y siempre con una etiqueta colgada: gracias por jugar conmigo. Una noche, mientras recogía mis cosas, escuché un murmullo detrás del puesto. No había nadie más, solo el niño, hablando solo. Ya lo tengo, no llores. Prometí cuidarlo. Su voz era tan suave que me dio escalofríos. Pero lo peor vino cuando me acerqué para mirar. Del otro lado del puesto, en la penumbra, una sombra del tamaño de un niño se movía sola, sosteniendo una muñeca. A la mañana siguiente fui al parque temprano, pero el puesto del niño había desaparecido. En su lugar, el suelo estaba lleno de marcas, como si se hubiera arrastrado algo pesado. Esa noche, regresó, el mismo puesto, el mismo cartel, y el mismo niño, solo que esta vez, su gorra estaba manchada de barro y sangre seca. ¿Dónde estuviste ayer?, le pregunté. Fui al lago. Uno de ellos no quería venir, así que tuve que ayudarlo. Su voz sonaba vacía. El aire alrededor del puesto era helado, y las luces de la feria comenzaron a parpadear. De pronto, escuché risas, pero no eran humanas, eran como ecos de risas de niños lejanos, distorsionadas, como si vinieran desde debajo de la tierra. Esa noche no pude dormir. Tuve una pesadilla. Estaba en el parque, rodeada de juguetes rotos. Todos tenían ojos humanos. Uno de ellos, una muñeca de porcelana, movió la cabeza y dijo mi nombre: Lucía. Ya casi es tu turno. Desperté empapada en sudor. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada, y sobre mi mesa había un globo rojo, atado a una cuerda. En la cuerda, un pequeño papel decía: gracias por jugar conmigo. Al día siguiente, fui al parque, decidida a hablar con él, pero cuando llegué, el puesto estaba vacío. Pregunté a otros vendedores si lo habían visto. Uno de ellos, un anciano que vendía café, me miró serio. Ese niño murió hace 20 años. Lo encontraron en el lago con todos sus juguetes. Eso no puede ser, dije. Yo hablé con él anoche. El hombre bajó la voz. Todos los que dicen haberle hablado desaparecen después de 3 días. Han pasado 2 días desde entonces. Anoche escuché golpes en mi puerta. 3, lentos, rítmicos. Cuando abrí, no había nadie, solo un pequeño carrito de juguete, con una nota que decía: mañana jugamos en el parque. No pienso salir esta noche.
pero escucho algo, un sonido metálico, pequeñas ruedas avanzando por el pasillo, y la risa suave de un niño que ya no debería estar aquí. Si estás escuchando esto, mira a tu alrededor. ¿Hay algún juguete cerca de ti? Si lo hay, no lo toques. Podría estar esperando un nuevo dueño. Máquina del miedo donde el horror nunca se detiene. Mi nombre es Elena Rivas, y lo que te voy a contar sucedió hace exactamente un año, una noche de lluvia en la vieja avenida de los Cerezos. Trabajo como periodista, y aquella noche salí buscando una historia sobre los puestos nocturnos que sobrevivían al abandono del centro. No esperaba encontrarme con uno que sabía demasiado sobre mí. La lluvia caía como si el cielo quisiera limpiar el pecado de la ciudad. Los faroles parpadeaban, reflejando charcos que parecían espejos deformes. Entre ellos, vi un pequeño puesto de café iluminado por una sola bombilla amarilla. El aroma era dulce y amargo al mismo tiempo. Un cartel colgaba torcido: Café del Destino, la primera taza es gratuita. Me acerqué, empapada. El hombre detrás del mostrador era alto, delgado, con un abrigo negro y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buenas noches, dijo. ¿Quieres saber en cuánto tiempo olvidarás tu miedo? ¿Perdón? Pregunté, confundida. Tu miedo al fuego. Me quedé helada. Nadie sabía eso. Desde niña, le temía al fuego por un accidente del que casi no hablo. No te preocupes, añadió, sirviendo una taza humeante. El café ayuda a recordar antes de curar. Tomé un sorbo. El sabor era extraño, no amargo, ni dulce, sino algo más profundo, como si cada gota despertara algo dentro de mí. De pronto, vi imágenes, mi infancia, el incendio, mi madre gritando, el olor a humo, todo tan vívido que tuve que soltar la taza. ¿Qué me dio? Pregunté temblando. Solo café, pero el alma nunca miente cuando la despiertan. Intenté irme, pero mis piernas no respondían. El hombre seguía mirándome con esa calma inquietante. No huyas, Elena. Si no terminas la taza, el fuego volverá. ¿Cómo sabía mi nombre? El viento sopló fuerte y la bombilla parpadeó. Por un instante, su rostro cambió. Ya no era un hombre, su piel era gris, sus ojos completamente negros, y su voz sonó como un eco doble. El destino no se lee en las estrellas, se bebe, bebe, y recuerda, contra mi voluntad. Tomé otro sorbo. Las visiones se intensificaron, una habitación ardiendo, una figura arrastrándose entre las llamas. Yo misma, pero más joven, sosteniendo una vela caída, y entonces vi algo que jamás había recordado. No fue un accidente. Yo provoqué el incendio, desperté en el suelo, empapada de café frío. El puesto había desaparecido, solo quedaba una mancha en el pavimento con forma de taza, y un olor intenso a canela y humo. Pensé que había sido un sueño, hasta que revisé mi grabadora. Había una voz grabada, la suya, diciendo: no busques el puesto, el café siempre encuentra a quien debe recordar. Durante semanas, intenté hallarlo. Pregunté en los alrededores, mostré fotos del lugar. Nadie lo había visto jamás, hasta que una noche, mientras editaba mi reportaje, escuché el sonido de una cafetera. Venía de mi cocina, pero estaba vacía. El aroma del café del destino llenó la habitación, y en la mesa apareció una taza caliente. Dentro, flotaba un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: última taza, bébela, y olvidarás lo que arde dentro. No lo hice. Tiré la taza por la ventana. El líquido cayó al pavimento, y ardió como gasolina. Esa noche no dormí. A las 3:13 escuché un golpeteo suave en la puerta. Cuando abrí, no había nadie. Solo una taza vacía en el suelo, con mi nombre grabado en el fondo. Desde entonces, no tomo café, ni siquiera soporto el olor. Pero a veces, cuando llueve, el aroma regresa solo, y entonces lo escucho susurrar: el fuego no se apaga, Elena, solo cambia de forma. Si estás escuchando esto mientras bebes algo caliente, detente un segundo, mira dentro de tu taza. A veces, lo que reflejas no eres tú, sino quien te observa desde el otro lado. Máquina del miedo donde el horror nunca se detiene. Dicen que en cada ciudad existe un lugar que solo aparece cuando no hay nadie mirando.
Un sitio donde los puestos callejeros no venden comida, sino recuerdos, culpas y deudas pendientes. Yo lo encontré, o quizás, me encontró a mí. Esa noche, la niebla era tan espesa que las luces del centro parecían ahogarse en su propio brillo. Había estado investigando los extraños relatos que recibía de oyentes, un puesto de tacos que servía carne que cambiaba de forma, una fotógrafa ambulante que capturaba almas, una vendedora de muñecas que lloraban sangre, y un café que mostraba el pasado. Todas las historias terminaban igual, con una desaparición. Yo quería encontrar la verdad. Y lo hice. Eran las 2:47, alto. Cuando sexta una luz tenue al final de la calle vacía. Parecía un reflejo, pero a medida que me acercaba, los contornos se hacían más claros. Un mercado completo, extendiéndose en la oscuridad como si siempre hubiera estado ahí. Los puestos tenían letreros antiguos, madera mojada y humo flotando entre ellos. No había viento, ni sonido, solo el olor, mezcla de carne, café y flores muertas. Caminé despacio, grabadora en mano. Cada paso resonaba como si alguien caminara detrás de mí. En uno de los puestos, vi algo que me paralizó, una muñeca idéntica a la del caso que había investigado en el pueblo. Tenía los mismos ojos de vidrio rotos, y junto a ella, una taza vacía, con mi nombre grabado. La voz del vendedor me heló la sangre. Llegas tarde, Elena. Te estábamos esperando. Era el hombre del café, pero su rostro ya no era humano. Detrás de él, la fotógrafa, la vendedora de muñecas y el taquero estaban de pie, inmóviles. Sus ojos ardían como brasas húmedas. Tú los reuniste, dijo él. Cada historia que contaste, cada grabación, cada palabra. Fue un puente. ¿Un puente? Susurré. Sí, entre su mundo y el tuyo. Ahora, el mercado está completo. Intenté correr, pero el suelo era como lodo. Las voces comenzaron a mezclarse, repitiendo una sola frase. Todo lo que se cuenta. Vuelve. Mi grabadora comenzó a emitir ruidos extraños, luego las voces de mis propias entrevistas, pero deformadas, como si yo hablara desde dentro de un túnel. Y de repente, la cámara se encendió sola. En la pantalla me vi a mí misma, parada frente al mercado, pero detrás de mí, alguien más estaba grabando. Me giré, nadie. Cuando volví la vista al monitor, la imagen cambió. Ahora yo estaba dentro del puesto del café, sosteniendo una taza, y la voz susurró, cada historia necesita un nuevo narrador. No recuerdo haber gritado, solo desperté con el amanecer. Estaba en medio de una avenida vacía, el mercado había desaparecido, pero mi grabadora seguía en el suelo, encendida. En su interior, una sola frase grabada, capítulo 5, fin de temporada. La narradora ha sido reemplazada. Desde entonces, cada noche, escucho pasos fuera de mi casa. Siempre se detienen en la puerta, justo cuando apago las luces. Y a veces, antes de dormir, escucho una voz familiar desde el pasillo. Bienvenida al mercado, Elena. Hoy, tú eres el puesto. Si llegaste hasta aquí, recuerda algo, en cada ciudad, alguien sigue montando su puesto cuando cae la noche. Y si alguna vez te ofrecen algo gratis, recházalo, porque en Máquina del Miedo, nada es gratis.